directa. Durante la investigación del caso Nos, ¿usted pudo encontrar alguna vinculación o lisqueó al menos alguna vinculación de Juan Carlos I en toda esa trama corrupta? Hombre, mire, a ver cómo se lo explico. Cuando alguien se enfrenta a una investigación, es inevitable que se forme líneas de investigación. Líneas de investigación que por el momento quedan solamente en la esfera íntima, privada del investigador. No salen al exterior. En el curso de la investigación hay hipótesis que se descartan y hay hipótesis que se confirman. Y entonces, cuando se confirma la hipótesis, pasa de la mente del investigador al papel. Y entonces estamos ante una línea de investigación oficial. Yo, a partir de un momento determinado, entendí que el señor Urdangarín no pudo, bajo ningún concepto, defraudar un dinero público sin la colaboración indispensable de su suegro y de su esposa. Ahora me dirá, bueno, yo prefiero que nos tuteemos, si me quiere llamar de tú. Lo voy a intentar, me va a costar porque me sale por... Pues lo que no pude hacer es llevar esa hipótesis de trabajo que ya estaba afianzada con determinados datos al papel oficial para iniciar una línea de investigación, porque investigar a quien por ley está por encima de la ley, eso, aparte de hacer el ridículo, no sirve absolutamente de nada. Pero había datos. Claro, pero a lo mejor es una pregunta a la que le voy a hacer un poco, bueno, de alguien que no ha llevado nunca una instrucción de un caso, obviamente. La mayoría de la gente se pregunta, ¿cómo es esto? Simplemente usted dice, no, es que este señor es inviolable, no puedo seguir por este hilo. O recibe presiones, o alguien le dice, por aquí no. ¿Por qué no pudo seguir, a pesar de tener datos e indicios, esa línea de investigación? Bueno, puede seguir porque hay un artículo 56.3 de la Constitución que la interpretación que le ha venido dando el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo equivale a impunidad. Y entonces iniciar una línea de investigación oficial, llamar a declarar a quien no cabe que sea investigado porque la Constitución, repito, en esa, si se me permite, aberrante interpretación que se le ha dado al término inviolable, no puede ser enjuiciado, a pesar, ojo, de que la justicia se administra en su nombre, que eso sí que es una paradoja. Es decir, administramos justicia en nombre de una persona que no puede ser enjuiciado. Eso, pues que venga Dios y lo vea, porque eso no tiene encaje lógico ninguno. Jurídico sí, porque jurídico tú haces la ley que quieras y en tanto es una norma de obligado cumplimiento, pues es ley, punto. Ha tocado varios temas sobre los que le voy a preguntar enseguida, la inviolabilidad y los intentos de algunos partidos políticos de modificar eso, luego lo vamos a ver a fondo, pero siguiendo el papel, la participación de Juan Carlos I en esa trama, en el caso Nos, en el documental Los Borbones, una familia real que ha elaborado esta casa y que se está emitiendo estos días, le preguntan al periodista, si Juan Carlos tenía alguna vinculación en este asunto, si sabía en definitiva lo que se traía entre manos su yerno. Fíjese este fragmento y le pregunto. Todo lo que provocó que incluso la infanta Cristina estuviera imputada en ese caso es exactamente lo que su padre ha estado haciendo toda la vida, que es ofrecer supuestos servicios de consultoría y asesoría para cobrar grandes cantidades. Hay incluso en el sumario reuniones acreditadas que ocurren en Zarzuela.
Y por supuesto que él colaboró y ayudó presionando a los responsables políticos que tenían que concederle esos contratos ilegales a Iñaki Urdangarín para favorecer a su yerno. Y si no salpicó a Juan Carlos I fue porque en ese momento Juan Carlos I todavía gozaba de una enorme protección del sistema. La percepción que hay en la familia Urdangarín es que la familia real española es la que ha corrompido a su hijo. ¿Está de acuerdo con esta afirmación de José María Olmo? Totalmente. ¿Ese era el papel que tenía Juan Carlos I en La reunión este del drama? señor Urdangarín con el señor Matas se hizo en el Palacio de Maribén. Es decir, si alguien quiere actuar de espaldas al monarca, no hace la reunión en el palacio donde veraneaba el monarca. En los convenios de Valencia Summit, según la versión de Diego Torres, se hicieron en la Zarzuela. El rey abandonó la dependencia donde se encontraba el señor Camps y Rita Barberá para dejarle solo y que pudieran negociar los términos de esos convenios. Esa es la versión del señor Torres. Nosotros iniciamos una línea de investigación para tratar de acreditar con mucha modestia, porque en cuanto alguien adivine que estás investigando al rey, has metido la pata. Has metido la pata porque no tienes competencia para hacer eso. Entonces, con mucha humildad, con muchas precauciones, se trató de investigar cerca de la Zarzuela si realmente había habido esas reuniones allí. No se consiguió una certeza probatoria absoluta, porque no todo el que va a Zarzuela se registra en un registro que hay a la entrada, como no todo el que va a Maribén se registra a la entrada. Tanto es así que el señor Matas dijo por activa y por pasiva que él nunca había estado en Maribén, al menos para hablar con el señor Urdangarín, y al final acabó reconociéndolo sin que se hubiera registrado su entrada. Hay correos donde se acredita que efectivamente pues el rey intercedía, que llamaba por teléfono para decir trata bien a mi yerno. Y esto hablando del dinero público, que era el único dinero que teníamos la posibilidad de investigar. Porque si hablamos del privado, el dinero que lucró el señor Urdangarín gracias a la influencia de su suegro, ya ni le hablo. ¿O cree usted que le contrató Telefónica por sus conocimientos de telefonía? No, pero eso es así, y tú puedes tener el convencimiento íntimo de lo que es, pero si no puedes llegar a más, pues ir dar un paso más es, creo, y ya lo he dicho antes, creo que es hacer el ridículo. ¿Ha seguido usted la visita de Juan Carlos I a San Xenxo hace 3 semanas? Lo de seguir parece que habría un interés. Claro, quizá no con el máximo interés. También era difícil no darse cuenta que estaba en San Xenxo, porque no se puede decir que fuera especialmente discreto, ¿no? Se lo digo porque quiero ponerle una declaración de Juan Carlos I, que insisto, no fue muy discreto, a la pregunta de Aris González, periodista de esta casa, sobre si tenía que dar explicaciones o no. No sé si la ha visto, vamos a recordarla. Eso sí, he visto la respuesta que le dio a una periodista. Vamos a recordarla. ¿Iba a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido su estancia en San Xenxo? ¿Qué le parece cuando la vio? Me parece esa declaración de rey. No solo lo que dice, sino la carcajada que suelta después. No, me parece de muy mala educación. De muy mala educación, de una falta total del respeto a la pregunta que le ha hecho una periodista, que es la misma pregunta que le hubieran hecho muchos españoles, y me parece una falta de respeto. Pero es que con el tema de la vuelta del rey, hay que acudir a la ida. Creo que es más importante la ida que la vuelta. El rey emérito estorbaba para su propia familia
familia que le había consentido todo, hasta su participación en el caso Nos. Estorbaba a la clase política, a pesar de que le habían reído todos las gracias, estorbaba a la agencia tributaria, que no sabía qué tenía que hacer con el rey emérito. A ver, ¿qué hago con este señor? Estorbaba a la fiscalía y a los tribunales de justicia. Y entonces, ¿qué se hace con este señor? Pues se coge y se le dice, hay que quitarlo de en medio. Se le sube en un avión, se le adorna con un grupo nutrido de escoltas que devengan dietas muy sustanciosas cuando se van al extranjero y que pagamos todos. Y algún ingenuo pensó, con esto hemos acabado el problema. Porque además hay que pensar a título de qué se marcha. ¿De desterrado? No, ningún tribunal le había condenado a una pena que ya no existe, la de destierro, pero hay una que es parecida. Nadie le había condenado. ¿Exiliado? ¿Exiliado por qué? ¿Fugado de qué? Se le embarca y se le quita de en medio. Y algún ingenuo, repito, quizá pensó, bueno, este señor no volverá. Este señor ya se quedará por ahí y problema resuelto y la monarquía a salvo. Pero claro, este señor desea, porque tiene aquí amigos, porque tiene su familia, porque además tiene todo el derecho de volver a su país. Nos guste más este señor o nos guste menos, el derecho de volver a su país lo tiene. Haya hecho lo que haya hecho. Y el planteamiento ahora lo que se dice, no nos molesta que el rey emérito haya venido. Entonces, ¿qué les molesta? Que haya venido con este derroche de publicidad. Pero ¿cómo viene un rey emérito sin en esta publicidad? Viene disfrazado de monje trapense. ¿Cómo viene? Es verdad que en otras etapas de su vida para ciertas cosas fue más discreto. Y en esta ocasión, como decía yo antes, no lo ha sido especialmente. Tanto es así que, según las informaciones de las últimas semanas, no ha repetido visita que tenía prevista para este fin de semana, precisamente porque no ha sentado muy bien ese exceso de publicidad, como lo ha llamado usted, de su última visita en San Sebastián. Hemos quedado... Bueno, es verdad, sí. Voy a intentar tutearte. En todo esto hay una postura que a mí me llama especialmente la atención, que es la línea de dar explicaciones, no dar explicaciones, aquellos que se declaran monárquicos pero siguen defendiendo la figura del rey Juan Carlos, mirando para otro lado a pesar de ese escrito de la Fiscalía donde se acreditan varios delitos fiscales, algunos que no se pueden procesar o bien porque se ha regularizado, o bien porque han prescrito, o bien por esa figura de inviolabilidad. Vamos a recuperar algunos de esos testimonios y le pregunto. No parece razonable seguir cuestionando que un ciudadano que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia se cuestione su papel, salvo por parte de aquellos que no utilizan esta situación como coartada para erosionar la Constitución española y la jefatura del Estado. Ahora mismo no tiene causas pendientes con la justicia, no sé por qué hay que exigirle esto. Claro, que no tenga causas pendientes, cosa que es absolutamente cierta a día de hoy, ¿significa que no tenga que dar explicaciones? Yo creo que cualquier ciudadano mínimamente inteligente, no hace falta recurrir a la inteligencia, no, un ciudadano español normal, ¿me va a decir estos señores que no tiene derecho a escuchar las explicaciones que le dé el rey emérito? Pasa que estos señores viven en su paraíso de la monarquía nostálgica, Para ellos la inviolabilidad abarca todos los extremos de la vida real, pero yo creo que cualquier español tiene derecho a escuchar explicaciones, pero no explicaciones como las que dio cuando vino de cacería de África, no. Tiene derecho a escuchar explicaciones si posible pudiera ser ante un juez.
ante un juez especial, instructor especial nombrado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero esto lo vamos a Ni ver. tan siquiera ante la Fiscalía. Las plenas garantías, a mí al menos, me las ofrece la Administración de Justicia, los jueces y tribunales. Y si eso no pudiera ser posible, que vaya al Congreso de los Diputados y se someta a las preguntas que le hagan los representantes del pueblo. Eso es lo que toca. Eso de explicaciones de qué, que es que no lo sabe, que es que quiere que le recuerden de qué tiene que dar explicaciones, quiere que le recuerden las dos regularizaciones tan sorprendentes, tan extrañas, porque ahí todo el mundo estaba quieto, parado, a ver si el rey llega antes que los demás a regularizar. ¿Y de dónde sale el dinero de las regularizaciones? Eso lo han prestado. Bueno, claro, pero eso tampoco ha quedado acreditado, ¿no? Sí, porque el rey no puede decir que tiene dinero. Exacto, Ya exacto, está, por eso entonces digo. se lo han prestado unos amigos. El otro elemento, lo decía yo antes, es la prescripción. Y el tercero, y vamos a hablar de ello ahora, que se lo comentaba al principio de la entrevista, es el de la inviolabilidad. Y ese concepto tan amplio que lo blinda absolutamente todo. Vamos a repasar porque se ha hablado mucho de ese término en los últimos meses. Vamos a la redacción, Lobato. En los últimos meses y en los últimos años, porque recuerdan cuando la inviolabilidad del rey parecía que por fin tenía algún tipo de fecha de caducidad. Se lo dijo el presidente del gobierno a Yapar aquí, en La Sexta. ¿Usted sacaría la inviolabilidad del rey de la Constitución? Porque yo estoy convencido de que hasta el jefe del Estado también, que no habría ningún problema, al contrario. El presidente estaba convencido de que hasta el rey de ahora, no el emérito, estaría de acuerdo. Pasaron 2 elecciones, recordemos, también pasó una pandemia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, seguía pensando lo mismo. Creo que no es necesario, es producto de otra época, de otra etapa legítima de nuestra democracia, pero no una etapa democrática consolidada, con más de 40 años de historia, que mira hacia adelante con garantías y con confianza, ¿no? ¿Ha visto la fecha de cuando decía eso? Era octubre de 2021. Bueno, pues miren este artículo que pueden ver ahora mismo, porque el Congreso tumba la propuesta de Esquerra Republicana y Podemos para acabar con la inviolabilidad del rey. Ahí lo ven, febrero de 2021, justo varios meses después de que pasara eso, es decir, que el Congreso y el Partido Socialista votara en contra. Nos decía eso el presidente del gobierno. Bueno, el PSOE insiste en que es una reforma agravada y de calado de la Constitución. ¿Qué opinan los socios? Oíamos esto esta misma semana. A Hacienda le hace falta que se dé muy claramente que todos somos iguales ante la ley. Lo ideal sería que pudiéramos votar la monarquía. Una ley de inviolabilidad. ¿Para qué? Para que cuando actúe como jefe de Estado el rey sea inviolable, pero cuando actúe como particular no sea inviolable. Es decir, que se va concretando, Yélamo, eso que estábamos hablando, de cómo sería esa forma en la que la inviolabilidad tuviera una fecha de caducidad. Bueno, pues no eliminándola quizá, sino de esa manera. Es decir, que sea inviolable cuando tiene que ser inviolable, pero en el resto del tiempo no. Ahí sí, la justicia sería igual para todos. Y sobre esto, gracias Lobato, un juez británico, en la causa de la que también es protagonista Juan Carlos I, en torno a los acosos, o al caso de acoso a Corina, esgrime una frase en su auto, en su resolución, en la que dice: ese término de inviolabilidad cubriría a esta persona de, por ejemplo, haber robado en una joyería en pleno centro de Londres. Creo que esa frase es muy ilustrativa, ¿no?, de lo que ahora mismo podría suponer, y de hecho está suponiendo en el caso de Juan Carlos I, ese blindaje y esa protección con esa palabra mágica, inviolabilidad. Mire, esa palabra, bueno, aparte, a mí me he escuchado al presidente del gobierno y me ha chocado, porque parece que la inviolabilidad hubo un tiempo en que tenía sentido y ahora ya no, la inviolabilidad no tenía sentido, no, ni antes ni ahora. Y además la colaron en la Constitución de una manera subrepticia, porque podemos decir de los padres de la Constitución y de los representantes del pueblo en el Congreso de los Diputados y del Senado lo que queramos,
menos que no tuvieran solvencia intelectual. Si se puso inviolabilidad en lugar de lo que se tenía que poner, que el rey no estaba sometido a enjuiciamiento ni civil ni penal, haciendo uso de esa frase que usted me ha dicho del juez británico, que puede violar, negarse a reconocer hijos que tuviera, no pagar deudas. Si eso lo hubiera puesto, ¿usted cree que el pueblo español hubiera votado así tan abiertamente? No, fueron ambiguos porque nadie se atrevía a explicar qué era la inviolabilidad. Y la inviolabilidad es lo que ha explicado el juez británico y no lo que dice la Real Academia, porque la Real Academia no dice que la inviolabilidad sea un privilegio personal, sino que va asociado a la función. Pero eso no se ha querido poner a las claras porque sabían que el pueblo podía poner reparo. Entonces somos todos culpables, todos, los de antes y los de ahora, de haber consentido eso. Y no es como dice el presidente, que antes podía tener una lógica, pero que ha dejado de tenerla. Eso no tiene encaje ninguno. ¿Qué consecuencias tuvo para usted, que fue el primero que se atrevió a sentar en el banquillo, miembro de la Casa Real, a la infanta Cristina, esa decisión, tirar para adelante y sentar en el banquillo a la hija del jefe del Estado? ¿Recibió amenazas? ¿Recibió ofertas de, oye, toma esto y cállate y páralo aquí? No, mire usted. Una presión. Bueno, yo ya lo he dicho 1000 veces, pero parece que no he convencido a nadie, que yo nunca me he sentido presionado. Esto no significa que en origen a alguien no se le haya ocurrido sucumbir al deseo de presionar, pero que a mí no me ha llegado esa presión. En origen, la presión no es más que un intento de condicionar la voluntad decisoria de otra persona, cuya decisión puede perjudicar. Y normalmente se reúnen varias personas en origen y deciden sacar trapos sucios. Sacar trapos sucios de alguien para descalificarla, para presionarla. Es algo que suele pasar. Pero si resulta que no encuentran trapos sucios, o que los trapos que encuentran no estaban tan sucios como pensaban, y que además esa persona a la que se refieren esos trapos siempre ha pagado puntualmente sus impuestos y además no ha tenido nunca aspiraciones de llegar al Tribunal Supremo ni a ningún otro sitio, entonces la trayectoria de esa presión se corta en seco. Entonces yo desconozco si alguien me ha querido presionar. Lo que sí le puedo decir es que yo mi independencia siempre la he visto intacta. Nunca la he visto puesta en peligro. Nunca he recibido una llamada, ni un comentario, ni... Pero es que además eso es muy arriesgado. Es que yo no sé a quién se le puede ocurrir llamar a un juez para decirle cuidadito con lo que haces. Esas cosas no pasan nunca. No, yo no sé si pasa o no porque, pasa. hombre, algunas cosas José, parecidas hemos contado. No sé si en pasa algún momento. Pero que arriesgado sí es. Porque si a mí me llama alguien para decirme, por ejemplo, cuidadito con lo que haces. Yo cojo a la secretaria del juzgado, le digo, he recibido una llamada en estos términos y esto es una bomba. Ya. Esto es una bomba. Es decir, yo quiero creer en la independencia judicial, quiero creer que los jueces hacen lo que tienen que hacer y que eso de atreverse a imputar a alguien no creo que sea un atrevimiento. Creo que es cumplir con tu obligación, simplemente ganarte lo que te pagan, no es otra cosa. Algunas veces es
complicado actuar con esa honestidad, ¿no? O con esa clarividencia en función de la posición que ocupe cada uno, ¿no? Lo más complicado es verme aquí ante ti. No. Ya ves tú, vamos. Nunca he sentido que haya hecho una proeza, algo singular. No, créeme. Sí, no, lo creo, eso es lo interesante, ¿no? Una última reflexión, no mía, del maestro Iñaki Gabilondo, que está contenida dentro de ese documental, Los Borbones, una familia real, sobre eso que hablábamos, la inviolabilidad, ya no desde el punto de vista legal, jurídico, sino casi desde el punto de vista social, mediático, de la que gozó Juan Carlos I durante mucho tiempo. Lo oímos. Si nos hubiéramos puesto a investigar, lo hubiéramos podido saber. Debimos hacerlo, porque había servicios del Estado que estaban construyendo aparatos de protección de esas historias del rey, ¿no? No lo hicimos. ¿Por qué? Porque en la atmósfera general no estaba el escrutinio del rey. Comparte, además, es una reflexión compartida, insisto, no solo en el campo jurídico o legal, sino en el mediático, hacia autocrítica al propio Iñaki Gabilondo, ¿no? Sí, esto nos convierte en el terreno moral en cómplices de todo lo que hizo el rey emérito. Desde aprobar la Constitución y aprobar el término inviolable hasta todo lo que ha ocurrido. Hace un momento has dicho, hombre, el rey ha habido cosas que ha hecho con menos publicidad, claro, porque pertenecían a la vida íntima, por supuesto. Bueno, hubiera estado que le hubiera dado bombo y platillo a ciertas cosas, pero es que un personaje público como él, venir a España sin que se note su presencia, puede ser muy complicado. Pero estoy de acuerdo con el señor Gabilondo de que nos hemos hecho cómplices de todo esto, todos los españoles, unos más que otros. En el libro, en Barrotes retorcidos, Memorias de un juez, hay una frase que me he quedado y que le quiero preguntar exactamente a qué se refiere. El colectivo de jueces y magistrados ha sido y lo sigue siendo profundamente conservador. ¿Se refiere al colectivo como tal o a la cúpula judicial? No, al colectivo en general. La cúpula también, por supuesto. Mire, yo he asistido a más de una reunión de jueces donde se ha planteado el reclamarle al Poder Ejecutivo una mejora de nuestra situación. No ya de nuestra situación retributiva, sino también de los medios que el Estado asigna a la justicia para cumplir su función. Y yo siempre era de los que decían que había que explotar el sistema. Yo siempre decía que había que iniciar una huelga. ¿Por qué? Pues porque el malestar de la justicia es responsabilidad de los jueces en una gran medida. Nosotros los jueces hemos compensado a través de mecanismos, ojo, irregulares, una situación de la que no éramos responsables. Cuando no podíamos cumplir la ley, le decíamos a los funcionarios del juzgado, esta declaración la haces tú, esto lo tramitas tú. Con la ley en la mano hemos hecho muchas irregularidades. Hay una cosa que se llama, mejor se llamaba porque ya no se cumple desde hace años, el principio de inmediación, que es que el juez tiene que recibir declaración al testigo, al perito, al investigado, al denunciante. Y si hay 8 personas escribiendo en un juzgado al mismo tiempo, ante su señoría asistido de mí el secretario, ¿en cuál de ellas está el juez? ¿Y el secretario? En ninguna. Generalmente en ninguna. O como mucho, en una. Porque el don de la ubicación no lo tiene. Entonces, no cumplimos la ley. Nos quejamos de que la justicia funciona mal y nosotros debimos plantarnos desde un principio y decirle al Poder Ejecutivo que así no podíamos continuar.
Usted me dice, ¿y la cúpula? Hombre, pues la cúpula tiene más responsabilidad, digamos, porque es la que puede enfrentarse al Poder Ejecutivo. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que, con todos los respetos del mundo, no ha mirado por el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. No se ha enfrentado a los demás poderes del Estado. ¿Qué quiere usted que le diga? Pues que esa es nuestra culpa. Y nos quejamos de que la justicia es lenta, de que funciona mal. Y somos nosotros muchas veces responsables de ese mal funcionamiento por nuestra dejación. Bueno, algunas situaciones complejas, podríamos por decirlo así, con el fiscal Orrach, por ejemplo, incluso con la Fiscalía General del Estado, incluso con el jefe de la Casa Real. Vamos a recordar en qué términos hablaban de usted el señor Espotorno y el señor Torres Dulce. Le ofrecieron que asumiera la defensa de uno de los investigados en el Palmarena. Y mi hijo me lo comentó y yo le dije que eso implicaba que yo tuviera que abandonar, abstenerme del conocimiento de la causa. Algo se habló de un cheque en blanco, no lo sé, pero que le ofrecieron, sí, señor Castro, el cheque. ¿Quisieron comprar a su hijo para que usted dejase de investigar el caso Nos? Si lo miramos esto, sí. Vale, bueno, después veremos y escucharemos a Torres Dulce y a Espotorno, pero mis compañeros han traído esta declaración que me parece también importantísima, es otra de las hemerotecas que queríamos repasar, porque justamente antes Yélamo y usted han estado hablando de esas presiones. Hubo presiones al juez instructor del caso Nos, que tenía entre manos pues, a miembros de la familia real. Usted ha dicho que esas presiones, si existieron, no le llegaron, pero acabamos de escuchar que esas presiones pudieron llegar a intentar bueno, pues darle un papel a su hijo de forma que usted quedara expulsado del caso. Eso es una presión en toda regla, vamos, un intento, vaya, porque no se consiguió. Mi hijo está en el repertorio de abogados y tengo que decir que creo que es un gran abogado y por lo tanto está destinado a que ser contratado por quien quiera. La lectura de que se le contrató o se le pretendió contratar para expulsarme a mí del caso es una lectura que puede ser válida. Yo no sé si es la correcta, si es la acertada, si es la que se deba hacer, pero sé que es una posibilidad interpretativa que está ahí. Mi hijo me lo comentó. Y yo le dije, si tú entras, yo me tendré que marchar. Y mi hijo no quiso entrar. Y me lo recuerda de broma a menudo, ¿eh? Me dice, anda, que mis hijos no tienen para comer por culpa tuya. Bueno, se lo recuerda a modo de chascarrillo, pero yo creo que la gente, nuestros espectadores que son inteligentes van a entender que efectivamente hubo una mano ahí que pudo intentar apartarle a usted de esa carrera. Y ahora sí, vamos a escuchar cómo eran las declaraciones, bueno, pues sutiles, de alguna manera veladas, pero sí que revelaban de alguna manera un enfrentamiento, una línea entre usted, la Fiscalía General del Estado y la Casa del Rey. Actuación de un magistrado que está llevando un sumario que es verdad que se ha prolongado mucho en el tiempo. No tengo ningún miedo al lobo feroz judicial. Hay que respetar las decisiones judiciales. Mire usted, me parece indeseable que el señor Espotorno tenga que dar consejo de celeridad judicial. Me parece indeseable, me gustaría que le llegara a los oídos al señor Torres Dulce que me llame lobo feroz. Pero esto no debe de pasar en ningún sistema. Usted, lo hemos visto, no le ha gustado cómo se le ha señalado por ralentizar un proceso o se le ha señalado como lobo feroz. Eso es una falta de educación. Yo eso no lo veo como una presión. Porque que me llame lobo feroz o 40 cosas más
me lo podría tomar como un insulto, pero nunca como una presión. Yo no voy a sucumbir a los calificativos que me dirija el señor Torredulce. Es verdad que parece ser que ha habido un enfrentamiento entre la Fiscalía General del Estado y yo no he vivido ese enfrentamiento con la Fiscalía, sí lo he vivido con un representante de la Fiscalía, el señor Orrac, enfrentamiento muy desagradable que nunca se debió producir, pero nunca he tenido un enfrentamiento ni con el fiscal central anticorrupción, en aquel entonces el señor Salinas, ni la he tenido con el señor Torredulce. El señor Torredulce ha querido hacer un chiste a costa mía, bueno, pues que le rían la gracia. En cuanto a lo del señor Espotorno, yo creo que la gente tiene derecho a criticar el funcionamiento de la justicia. Yo tampoco calificaría esa expresión del señor Espotorno apremiándome a que termine pronto el caso, porque creo que lo deseable es que los casos se terminen pronto. No tiene, creo, ni conocimiento ni competencia para hacer ese comentario, pero tampoco lo puedo calificar como una presión. Bien, la gente tiene derecho a opinar. Ahí queda eso. Quiero, antes de despedirnos, preguntarle por el mismo asunto por el que empecé preguntándole esta conversación, y es la figura del rey emérito, y es que se me quedó en el tintero si cree usted que Juan Carlos I es consciente del daño que le está haciendo a su hijo y a la institución, a la corona, con actitudes como la visita que hemos visto hace unas semanas a San Censo y cómo se toma a risa literalmente el hecho de si tiene que dar explicaciones o no. Hombre, la respuesta que le dio a la periodista de explicaciones de qué, y luego no sé si hubo alguna carcajada o algo así. Sí, se escucha perfectamente. Eso me parece propio de un irresponsable. Eso no me parece propio, no ya de una persona que ha regido los destinos, o al menos representativos de este país, sino de quien ya no ostenta cargo público. No me parece de recibo que este señor se permita hacer esos comentarios en un tono que yo calificaría chulesco. ¿Y cree que es consciente del daño que le hace a la institución? Yo al final tendría que pensar, no para eximirle de responsabilidad criminal, pero sí denota un cierto grado de responsabilidad en esas expresiones. No debieron producir. Bueno, el hecho de que no haya vuelto esta semana, supuestamente tenía que estar aquí, indica que yo creo podría haber que recibido se pasa y es posible que no calibre su cabeza, pero para otras cosas sí que ha cavilado. Sí, funciona.